y el coordinador Rubén Moreira del PRI. En primera instancia, cedemos el uso de la voz al coordinador Luis Cházaro. Gracias. Buenas tardes a los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Venimos a fijar la postura del bloque legislativo Va por México respecto al decreto que desde Presidencia de la República se publicó el día de ayer. Nos parece preocupante que se utilice el término de seguridad nacional para blindar, opacar obras que a todas luces pues son las obras de infraestructura que el presidente de la República ha decidido llevar a cabo, pero estas obras requieren de permisos, requieren de autorizaciones de distintas instancias y requieren también del escrutinio público, porque pueden o no ser benéficas, esa sería otra discusión, pero la transparencia de los recursos, la asignación de las licitaciones, la utilización de los recursos públicos, pues no puede burlarse argumentando que son de seguridad nacional, porque a todas luces pues no lo son, o muchas de ellas no lo son, y por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo en esta forma de blindar, de opacar las obras insignia del gobierno federal. Nos parece preocupante porque no se hizo en gobiernos y en administraciones anteriores. Las obras pues se hicieron de cara a la nación y tan es así que algunas de ellas fueron incluso canceladas. Ahí está la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que costó miles de millones de pesos, ¿no?, frente a tener la certeza de cuánto cuesta, en dónde se estaba llevando a cabo, quién lo licitó, quién lo ganó. Es preocupante que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre. Desde nuestro punto de vista, el decreto de ayer lo único que hace es erradicar o dejar de lado a las dependencias en la parte que tiene que ver con los permisos y las autorizaciones y enrutarlas en la línea de estar al servicio del titular del Ejecutivo Federal. Las secretarías pues tienen esa función, desarrollar las áreas estratégicas de cada una de las secretarías, y ayer prácticamente, en resumidas cuentas, pues lo que dice el decreto es las secretarías a segundo plano, las decisiones de la presidencia a un primer plano. Esta sería una primera intervención y le doy el uso de la voz al coordinador del PRI, Rubén Moreira. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Como lo dijo Luis Espinosa, tenemos hoy esta plática con ustedes para fijar la postura, como se ha venido haciendo, de Va por México, que integramos los tres partidos. Y en el caso concreto nos preocupa la constitucionalidad de ese decreto. Creemos que no hay esas facultades, que al señor presidente de la República no se le informó el alcance del mismo ni cómo está soportado legalmente. Ese es un tema. Segundo, el momento en el cual este decreto sale a la luz. Si bien es publicado en el diario oficial, como corresponde, en una edición vespertina, no vemos que haya una necesidad manifiesta de hacer este tipo de acuerdo, es decir, no vemos que haya nada por lo cual se tengan tomadas estas determinaciones, más allá de la constitucionalidad o no, es decir, no hay un clima que amerite la designación de obras de seguridad nacional, porque no lo son y porque no hay un clima en el país que manifieste que se le quieran oponer a las mismas, incluso que lo fueran. Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera es que no haya una explicación a México, ni a las oposiciones, ni a nadie de por qué se tomó la determinación. Sencillamente se publica. Y esto creo que no es un buen augurio. La cuarta cosa es la consecuencia de lo mismo. O sea, la consecuencia que tendrá esto, de que tal vez no se sepa si alguien se está inconformando por una obra, una comunidad indígena, algunos derechos
agrarios que puedan ser violados, algunos derechos del patrimonio cultural. Acordemos que los trenes, que el aeropuerto se está construyendo en zonas donde hay este tipo de manifestaciones culturales, que nadie se podrá oponer ahora porque puedan ser rechazados los recursos, juicios de amparo o cualquier otro mecanismo legal que se oponga. Entonces, eso sería estas cosas que les planteo, las preocupaciones. No hay una necesidad jurídica, la constitucionalidad, una necesidad en la opinión pública, la constitucionalidad del mismo es muy dudosa, en la forma en la cual se sacó por la tarde, las consecuencias que puede tener para quien se sienta afectado por un derecho. Esto genera una concentración importante de decisiones y que además los temas de transparencia no salgan. Esperamos que el INAI resuelva hoy sobre los temas de máxima publicidad que deben de tener este tipo de obras. Está nuestro amigo Jorge para hacer los comentarios que correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, antes que nada a todas, a todos ustedes. Como siempre yo empiezo agradeciéndoles mucho a todos los miembros, representantes de medios de comunicación por acompañarnos, por la gentileza de su tiempo y que nos permitan reverberar este mensaje. Miren, como ya se dijo por mis compañeros coordinadores, primero, esto que resuelve el presidente mediante un decreto, al que le estamos llamando el decretazo, y que le decimos no al decretazo, como coalición opositora Va por México, primero demuestra el cada vez menos contenido talante autoritario del presidente en este país. Es otra vez por decreto, es decir, de manera unilateral, determinar cosas que son flagrantemente inconstitucionales, flagrantemente ilegales. Y permítanme decirles cuáles son las consecuencias, si bien ya se dijeron, yo quisiera reiterarlas al respecto. Primero, la ley señala que toda obra, que toda acción, que todo acto de cualquier gobierno, federal, estatal, municipal, de órganos autónomos, que impliquen recursos públicos, son del dominio público. Esa es una garantía constitucional que viene en el artículo 6º constitucional. Tú, yo y todos los que nos están escuchando tenemos derecho a saber en qué se usan los recursos públicos. Pero hay una excepción en la ley secundaria, que señala que podrán reservarse todos esos documentos, toda esa bitácora, el destino de esos recursos, cuando se trate de obras de interés público o de seguridad nacional. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente con este decreto? Básicamente mandarnos, insisto, de manera unilateral a todas las mexicanas y mexicanos, el decir que prácticamente todas las obras, miren ustedes, de comunicaciones, de telecomunicaciones, aduaneras, fronterizas, hidráulicas, hídricas, de medio ambiente, de turismo, de salud, de vías férreas, ferrocarriles, energéticas, puertos, aeropuertos, nos preguntaríamos ¿cuál falta? ¿Qué sector falta? Prácticamente todas sean declaradas de interés público y de seguridad nacional. Luego entonces, a todas las obras de este gobierno, el mismo podría determinar que no sean transparentes, que sean opacas, que por cuestiones de seguridad nacional se puede reservar el contenido de todas estas obras. Esto es algo inaudito, esto es algo increíble. Supone más este decreto, pero es el punto central en el que nosotros nos tenemos que abocar. Esto es un atentado absoluto a la garantía que tenemos, al derecho humano que tenemos las mexicanas y los mexicanos a la transparencia, al derecho que tenemos a acceder a la información que es pública. Y por eso nosotros como coalición estamos evaluando junto con nuestros especialistas no solamente el denunciarlo mediáticamente vía ustedes, cosa que agradecemos, sino literal una invasión de esferas. Y por lo tanto no quedarnos solamente en la denuncia, sino literalmente usar nuestro poder político y jurídico para que la Suprema Corte resuelva como estamos convencidos que hará, determinando la inconstitucionalidad de este decreto. El mismo, se los comento rápidamente, también señala
que todos los permisos que se ocupen para una obra pueden darse de manera ficta en 5 días, si no se dieron. Miren, estos tipos de autorizaciones o de permisos son, por ejemplo, manifestaciones de impacto ambiental. Una obra tiene que tener una manifestación que te diga que no vas a tronar con el medio ambiente, con el ecosistema del punto específico de esa obra. Pretende dejar a un lado o dar de manera fáctica los estudios de viabilidad presupuestal, todos los que sean derivados de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Servicio Público, las evaluaciones de riesgo, incluso las consultas ciudadanas o indígenas. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y con esta idea cerraría. Hace poco nos señalan que en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles se usaron empresas fantasmas. Y ahora nos quieren decir que esta obra es de seguridad nacional para que ninguno de ustedes, ni ninguna mexicana o mexicano, podamos preguntar y ver todos esos contratos. Esto es inaudito y la coalición Va por México no lo va a permitir. Mismo orden. El mayor egreso de este país es el Tren Maya, ni siquiera son los programas sociales. O sea, la mayor salida del dinero del Estado mexicano es el Tren Maya. Y ahora pretenden blindarlo, opacarlo, hay que decirlo con toda claridad, con un decreto que viola la Constitución y que aparte va en facultades metaconstitucionales que por supuesto a cualquiera deberían preocupar, porque sí, la acumulación del poder, de todo el poder en un solo hombre, pues por supuesto que es peligroso para la democracia, no de este país, sino de cualquier país en donde se concentre el poder. Gracias, coordinador. A continuación, Javier Divani, El Sol de México. Sí, diputados. Bueno, primero sería bueno saber qué son las obras de seguridad nacional para que la gente entienda un poco qué sería lo que sí se puede dar como seguridad nacional y en este caso lo que no, como son obras públicas. Y bueno, ¿hasta dónde llegaría el efecto de este decreto para que, pues, qué tiempo le daría de plazo a Andrés Manuel para que no se supiera sobre estas cuentas, sobre las obras, sobre los trabajos, como lo hizo con los segundos pisos cuando él fue jefe de gobierno, que se cerraron todas esas oportunidades de conocer qué se hizo y cómo se hizo? ¿Qué tiempo sería en este momento esta oportunidad para López Obrador? Gracias. Bueno, contesto una antes de Maxi se fue, que es el tema de si vamos juntos en los recursos legales que se interpongan. Sí vamos juntos. Lo hemos platicado de poder reunir las firmas de las y los legisladores para llegar a esa posibilidad. Segundo, yo empezaría por qué es la seguridad nacional, que es aquello que compromete al Estado mexicano. Es decir, aquellas acciones comprometen al Estado mexicano en el presente y en el futuro. Creo que en el caso particular, ninguna de estas obras compromete al Estado mexicano en el futuro. Y siendo más específico, pues estarían aquellas estratégicas, por ejemplo, relacionadas con el ejército mexicano o con la posibilidad de darle viabilidad al Estado mexicano. Pero estas no lo son. La construcción de un tren es importante, seguramente desde el punto de vista de ellos, pero eso no compromete el futuro de México. O sea, no tiene relación. Ahí lo que debería ponderarse es que sea una buena construcción de ese ferrocarril, que ya se decidió por ellos que se hiciera, ¿no? Entonces, esa es nuestra postura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con las firmas de todas y de todos los legisladores que se quieran sumar, pero que en mucho son el porcentaje que se requiere para la acción de constitucionalidad. Gracias, coordinador. Alfredo Flores, News México. Hola, buenas tardes. Dos preguntas, dos en una. Andrés Manuel, cuando construyó los famosos segundos pisos de San Antonio,
pues cerró toda la información hasta la fecha. Ya pasaron 12 años y no sabemos cómo se gastó, en qué se gastó estos segundos pisos, materiales, contratos, nada se sabe. Lo mismo pasa con la línea del metro, cuando aquí reventaron la sesión Mario Delgado y Marcelo Ebrard, también no se pudo saber dónde estaban esos dineros. ¿Creen que lo van a lograr ahora? Si es así, siempre ha sido así este tipo de gobiernos. Y bueno, y hablando de los contratos, pues ahí están involucrados los generales, entonces también ya no sabemos si son generales o son empresarios, porque también están involucrados en esto. ¿Van a llamarle la atención también a los generales o qué onda? Mira, hermano mío, lo reitero como lo dijimos, no lo pude haber dicho yo mejor que tú. Estos son los nuevos segundos pisos de Andrés Manuel. Así de simple. Es la réplica de lo que hizo cuando fuera jefe de gobierno, ahora como presidente. De un tema tan delicado como es la seguridad nacional, que nosotros, como lo decía quien me antecedió, a ver, si se está construyendo una instalación militar, si se está construyendo un C4, un C5, que tiene que ver con la seguridad nacional, pues existe la lógica excepción en el sexto constitucional de decir que esos, por estrategia de seguridad nacional, se pueden reservar. ¿Qué se le va a reservar a un tren? A un aeropuerto, a un puerto, a un ferrocarril. ¿En qué juega la seguridad nacional este papel? Y está peor porque no lo dije. Porque yo ahorita les mencioné el catálogo de todo aquello que se habrá de reservar por seguridad nacional, pero el decreto dice en su última frase, y toda aquella obra que se considere de seguridad, de interés público o de seguridad nacional, la que quiera, la que él determine que tiene un interés público o de seguridad nacional, esa obra él puede, por decreto, insisto, unilateralmente, considerar, pues no solo que es de seguridad nacional, sino que puede reservarse, para que ni tú, ni yo, ni nadie conozcamos cuánto se ejerció, de dónde se ejerció, cómo se gastó. Esto, insisto, es un ataque serio a nuestra Constitución. Y la figura, reiterándole, es la controversia constitucional, porque esto es una invasión de esferas. Es la tercera o cuarto inciso de la fracción primera del 105 constitucional, que señala la controversia constitucional cuando hay una invasión de competencias entre el gobierno ejecutivo y el Congreso de la Unión, o una de las cámaras. Así es que nosotros, insisto, no solamente hacemos la denuncia mediática, no solamente condenamos con toda nuestra energía este ataque al derecho de todos los mexicanos de tener acceso a la información pública, sino que además habremos de combatirlo jurídicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues mira, es que no está limitado solamente al ejército. Todas las obras públicas, de todos los que sean constructores, no puede ser, insisto, que se quede en la opacidad. Te diría, por tanto, de manera genérica que a todos los casos, incluidos ellos, no podemos permitir que no se conozca cómo se usan los recursos de las y los mexicanos. Gracias, coordinador. Por último, Jimena Mejía, de Grupo Imagen y Excelsior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarle primero al coordinador Moreira sobre si hay un acercamiento por parte del diputado Mier, quien ha dicho en varias ocasiones que sí han hablado con los priistas para la reforma eléctrica, y la siguiente sería para los tres coordinadores sobre la propuesta de las iniciativas de género y de diversidad sexual. ¿A qué obedece que se suspendiera esta discusión? Si es por las presiones de organizaciones sociales o incluso religiosas. Gracias. Bueno, no ha habido un acercamiento de Morena con nosotros. Nosotros todo lo que hemos tratado lo tratamos en conjunto, y en el caso de que en el futuro hubiera una plática sobre este u otros temas, pues siempre lo hemos hecho público. En nuestra posición de nueva cuenta, porque luego sale una cosa y luego sale otra, y también es una posición consultada con la dirigencia nacional, por aquello, para que le digan a los editores, porque luego dicen una cosa, y se lo digo con todo respeto, y el editor que no vino pone otro cabezal, y saben a cuál me refiero, no al reportero, al editor. Nuestra posición es muy clara.
nosotros no hemos dicho sí o no sobre los puntos específicos y generales de esa reforma. Nosotros creemos que debe haber un gran debate nacional. ¿Cuándo se debe votar eso? Ahora no. Ni tampoco en el segundo periodo del primer año de la legislatura. En todo caso, pues debería llegar después de esas fechas. En todo caso, ¿qué quiere decir en todo caso? Pues que si no hay consensos tampoco. Entonces, yo espero que ahora sí ya sea la última que aclaramos y espero que salga como lo dije, porque la vez pasada no salió así y luego tuve que andar dando explicaciones. Ese es un tema. El otro tema, Paquete de iniciativas de diversidad sexual. es que no es que se haya bajado o subido. Sencillamente en ese tema los grupos parlamentarios van a reflexionar sobre un dictamen que viene de la pasada legislatura. Recordemos, yo creo que es lo importante, recordemos que se cambió el reglamento de la Cámara para que no se desecharan iniciativas y dictámenes que vienen de la legislatura anterior, cosa que antes era una práctica. Entonces no es que se haya ni bajado ni subido, sencillamente estamos en la reflexión de un dictamen que viene de la pasada legislatura. Entonces, como hay muchos otros dictámenes que seguramente tendrán que discutirse. Y allí hay un llamado de la Junta de Coordinación Política a todas las presidencias de comisiones para que empiecen a desahogar dictámenes anteriores. Entonces veremos tal vez muchas discusiones que se dieron en el pasado que ahora mismo se vuelvan a poner sobre la mesa, con la complejidad que tiene votar algo que viene de otra legislatura, que hay que enterarse y todo eso. Pero no es ni subido ni bajado, así es. Yo quiero preguntar si el presidente de México Va a contestar. Ahí voy. Ahorita atendemos tu pregunta, Margarita. A ver, es que sí es importante esto del dictamen. No podemos pretender ir a un parlamento abierto y una discusión profunda en la eléctrica y pasar fast track una ley tan importante como la igualdad sustantiva, donde los tres partidos de Va por México estamos de acuerdo. No está ahí el debate. ¿Qué es lo que se ha platicado? Y no solo los diputados de Va por México, también los del bloque de Morena, pues que hay muchos diputadas y diputados entrantes en esta legislatura que no conocen el dictamen. Los que vienen del anterior ciertamente ya lo conocen, pero lo único que se está planteando por todos los grupos, no por nuestro bloque, es que se dé trámite, se dé la discusión y se vote el dictamen, que estoy seguro llegará a buen puerto, pero no se bajó el dictamen, es equivocada esa aseveración. El dictamen pasará a la comisión, no se desecha, lo vamos a conocer los grupos parlamentarios, lo vamos a discutir y seguramente con modificaciones se aprobará, pero no queremos dejar esta idea ni aceptamos que se diga es que el dictamen se bajó porque alguien determinado así lo planteó. Lo planteamos todos por unanimidad en la Jucopo que preside Rubén Moreira y lo que se planteó es justamente eso. Y hay otra cosa, también se tomó un acuerdo de un comunicado por parte de la Cámara, de la Jucopo, pero como Cámara, a no llamar a la desinformación de ciertos grupos sociales. Entonces, contestando claramente a su pregunta, no hay presión. Y para nosotros en Va por México, menos hay presión. Tan no hay presión que vamos a responder oficial y formalmente esto para que no le quede lugar a la duda a nadie. No sé si tú quieres decir algo más. Por último, Margarita Nicolás, Cadena Raza. Buenas tardes, diputados. Mi pregunta es, así en términos llanos, el presidente López Obrador se está curando en salud al decir por decreto no van a poder impugnar ninguna obra, incluso hasta cuando yo me vaya por lo controvertido que son sus obras. Y bueno, a lo mejor él tiene temor porque él hizo lo mismo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dijo no va y la canceló, entonces está protegiendo las obras que está haciendo pues para que realmente digan si van a prosperar. Gracias. Sí, es un poquito reiterar lo que ya mencionaba, es precisamente eso. Yo lo recalco. Estos son los nuevos segundos pisos de Andrés Manuel. Nada más que cuando era jefe de gobierno lo hizo específicamente para una obra, que eran los segundos pisos. Ahora como presidente quiere opacar todas las obras.
que él considere, para que ni tú ni yo podamos enterarnos cómo es que se usan y se emplean los recursos de este país. E insisto, y para concluir, agradeciéndoles mucho a todas y a todos ustedes, esto es una flagrante violación al derecho constitucional que tenemos 130 millones de mexicanas y mexicanos de tener acceso a la información que es pública. Y como es una violación flagrante a la Constitución, la coalición Va por México habrá de combatirla, postanálisis jurídico con especialistas, mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les agradecemos mucho. Controversia constitucional. Es la que consideramos que se adecúa a la fracción relativa del 105 constitucional. Gracias, compañeras y compañeros. Así concluimos este mensaje a medios. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación,